Muy bien, vamos a empezar a compartir. Espero que ahí se esté mirando ya. Sí, perfecto. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es la metafísica, porque la metafísica, ¿cómo nos ayudaría a llegar a esa gran iniciación? Pero no sin antes comentarles que la metafísica es una ciencia sagrada. Dentro de las ciencias sagradas, pues obviamente está la cábala, el tarot, está la astronomía, la astrología, y son ciencias sagradas desde hace muchos miles de años. La metafísica ha cambiado muchísimo de 100 años para acá, más bien de 60, desde la nueva era cambió la metafísica porque antes los filósofos que estudiaban metafísica, pues era una metafísica que no se entendía, que solamente las personas con un alto grado de intelectualidad hablaban de eso y mucha gente pues ni siquiera lo conocía. Pero entonces hoy vamos a hablar sobre esto de la metafísica como una ciencia sagrada y que te va a ayudar a que descubras la gran iniciación o que llegues a esa gran iniciación que todos andamos buscando. ¿Sí? Primero tenemos que hacer un recuento muy rápido de lo qué es la metafísica, ¿no? Mucha gente no conoce, cree que es una religión, cree que es algo satánico, no sé, pero pues están muy lejos de la verdad. La metafísica simplemente es ir más allá de lo físico, de lo que vemos normalmente. Es ir más allá de lo que se ve a simple vista. Metafísica se divide en meta, más allá de lo físico, ¿no? Y, pero aquella persona que realmente se empiece a dedicar a ser metafísico, le va a dar más atención a muchas cosas que a lo mejor la mayoría de las personas no les da, no les da la atención, ¿no? O no le ponen la atención requerida. Es decir, metafísica es ver más allá de lo que simplemente se ve. Y muchas veces te pasa las oportunidades de vida, te pasan las cosas buenas por enfrente de ti, y si no estás preparado, muchas veces ni siquiera te das cuenta que hubo una oportunidad grandiosa en tu vida de cambiar tu destino, de cambiar pues toda tu vida, ¿no? Porque el que empieza la metafísica sabe que el cambio, bueno, más bien los metafísicos saben que el cambio cuando empezaron, pues no se notaba, pero al cabo del tiempo ven que su vida cambia al 180% y subiendo, ¿verdad? Con grados hacia arriba. Entonces, también tenemos que entender que esto de l- la metafísica es religión o ciencia. Tenemos que entender que la metafísica solo estudia la espiritualidad y también estudia lo científico. Es decir, no podemos estudiar solamente lo científico sin ir más allá de lo espiritual. Y esto de la espiritualidad no la confundamos con lo que es un dogma, con que es una religión. Inclusive aquí es importante mencionarlo que mucha gente busca la espiritualidad y cae en el ego de la espiritualidad, que realmente no vive su espiritualidad. Hablamos de espiritualidad, hablamos de cosas de espirituales, pero les pasa cualquier cosa y oh sorpresa, se ve que nunca estuvieron dentro de esa gama de la espiritualidad. Es muy fácil caer en el ego de la espiritualidad, ¿sí? Y obviamente también le da ese toque científico a la espiritualidad. Las dos cosas hace la metafísica. También, como le da el toque científico a la espiritualidad, también a la espiritualidad le da el toque científico, ¿sí? Eso es lo que sucede dentro de lo que es la metafísica. Pero realmente, en la práctica, la metafísica es lo que une a la ciencia y la espiritualidad. Es decir, ser metafísico, te vas a tener que ser intelectual, pero también a la vez espiritual.
y buscar el equilibrio de esas dos fuerzas. Cuando uno descubre la fuerza de la ciencia y la fuerza de la espiritualidad en este planeta, cambia completamente tu vida. La siguiente plática va a ser cómo cambiamos nuestro destino dentro de lo que es con la metafísica o dentro de la metafísica, para darles ya cosas más específicas, ¿no? Pero bueno, esto de la práctica de la metafísica, en la práctica ya haces eso. Es decir, tienes que ser una persona que seas intelectual, pero también a la vez espiritual. Y muchas veces eso se contrapone mucho, porque tú quieres estudiar, ser un estudioso, un ingeniero o algo por el estilo, quieres estudiar, por decir, cosas espirituales y no concuerdan muchas cosas. Entonces eso es lo que sucede. Y realmente lo que hace la metafísica, estudia el poder individual, o sea, de cada una de las personas, pero también el poder colectivo. Es decir, unas personas que se unan para hacer tal o cual cosa con esa intención positiva, también puedes trabajar en colectividad con la metafísicamente. Es decir, estudia ese poder individual y el poder colectivo para unir en pensamiento de las palabras, es decir, unir lo que piensas con lo que hablas y también, obviamente, cuando unes lo que hablas con lo que piensas, se hace, se genera el tercer poder, que es el poder saber escuchar. Y luego sigue el otro punto de saber ver, ¿sí? Y entonces ahí ya se hace la combinación de los cuatro poderes, sí, de saber ver, oír, hablar y escuchar de una forma totalmente diferente a cualquier persona. Eso es lo que es la metafísica. Te da las herramientas, obviamente, para que tú puedas generar ese fenómeno contigo, que puedas unir esos cuatro sentidos, pero de una forma diferente. ¿Y por qué estoy hablando esto de la metafísica como la gran iniciación? Pues porque tenemos que saber la gran iniciación hacia qué o qué es esa iniciación. Pues la iniciación es la iniciación a la sabiduría, al autoconocimiento, al autodesarrollo, al encontrarte contigo misma, al comprender que estás en este planeta para ser mejor persona, que estás en este planeta, tu razón de ser en este planeta para encontrar tu divinidad y encontrar la divinidad en otros. Esa es la iniciación, esa es la gran iniciación, porque hay muchas iniciaciones, desde masones, gnósticos, a rosacruces, pero la gran iniciación es convertirte en mejor persona y que la metafísica te da las herramientas precisamente para eso, para que encuentres esa gran iniciación de todo lo que mencioné anteriormente. La metafísica es encontrar más allá de lo evidente el gran secreto de la vida. Es decir, ir más allá de encontrar tu objetivo de vida, encontrar la divinidad en otros y la divinidad en ti. Eso es lo que hace la metafísica, te da las herramientas para que te encuentres a ti misma, a ti mismo, de tal manera que cuando tú te encuentres a ti misma o a ti mismo, puedas encontrar en los demás esa divinidad que andamos buscando. Realmente mucha gente dice, no, es que yo busco la paz, es que yo busco la... No, la espiritualidad realmente no es la paz. La espiritualidad es buscar, encontrar en ti la divinidad y encontrar la divinidad en los otros, encontrar la sabiduría interna, encontrarte a ti misma, a ti mismo. Porque muchas cosas que para ti te dan paz, para otra persona no son paz. Para cosas que a ti te gustan o que tú te agradan, para otras personas no. Y tienes que entender que así te agraden o no, esa es buscar la divinidad en otros, porque tienes que saber que como piensa el otro y si no piensa como tú, no quiere decir que no esté buscando la espiritualidad o que no esté buscando a su divinidad. Ese es el secreto o ese es el gran secreto de la iniciación. Es buscar más allá de lo que se ve. Y digo buscar
porque muchas veces vemos algo y si no lo buscas, no lo encuentras. Decía Jesús, toca y se te abrirá, porque Jesús el Cristo, como Él nos platicaba o como les platicaba a todos, era la forma para que entendiéramos. Entonces la metafísica obviamente te abre ese camino, precisamente tienes que buscar, porque si no buscas, no vas a encontrar, ¿ok? Y es buscar más allá de lo que simplemente se ve. También esto de la gran iniciación es vivir realmente el aquí y el ahora, y más bien es el por qué. Oh, todos hablamos, es que hay que vivir el aquí y el ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo quieres vivir? El vivir en el aquí y en el ahora, ¿para qué lo quieres vivir? ¿Te va a servir? ¿No te va a servir? No, es que estamos en el presente y no estoy en el presente, no estoy en el futuro ni en el pasado, estoy en el presente. ¿Pero por qué? ¿Qué te da eso? ¿Qué te da? Esas son las herramientas que te da precisamente la metafísica para que encuentres esa gran iniciación personal, ¿sí? Y también es la gran iniciación es buscar el equilibrio de tu vida y de tu destino. Muchas veces hay cosas que a ti no te gustan, que tú las ves mal y aún así las sigues viviendo. Bueno, pues la metafísica te da esas herramientas para que puedas cambiar y puedas cambiar tu destino, porque el destino no está escrito, está el bosquejo general, pero ¿dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde quedan tus decisiones personales? ¿Dónde queda la decisión colectiva? Cuando hay una votación para un político, pues mucha gente se junta para votar por esa persona. Es decir, entre todos están decidiendo, porque pudieron haber decidido por otro candidato. Y así muchas cosas, ¿no? Decisión de en cuál escuela estudiar. Esa es lo que se trata la gran iniciación, de encontrar ese equilibrio de tu vida y de tu destino. Porque te vas a dar cuenta de lo que estás hablando, de lo que estás escuchando, de lo que estás diciendo y lo que estás pensando. Cuando tienes las herramientas de la metafísica, te dan precisamente todo ese bagaje para que empieces a saber cómo hablas, cómo, cómo escuchas, cómo piensas y obviamente cómo hablas, ¿no? Cómo hablas, cómo escuchas, cómo ves. Eso es la gran iniciación. Por eso siempre he dicho que la metafísica ayuda a encontrar esa gran iniciación. Pero también tenemos que entender que la metafísica es acción. No es algo que tú hables y si no actúas no va a resolverte nada. Es decir, porque si te das cuenta de lo que está pasando y no haces nada, entonces quiere decir que tú en tu mismo ser no quieres moverte, quieres que todo lo demás suceda a través de ti. Y dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, ¿sí? Porque el hecho de que ya me doy cuenta de lo que pasa, de mi situación actual, ya es un 50% de la solución. Porque si tú estás en un lugar donde no te gusta y ya te diste cuenta y no te mueves, pues sigues siendo el responsable. No le echamos la culpa al gobierno, no le echas la culpa a fulanito, no, eres tú misma, tú mismo, el que hace o no la acción. Es decir, si no hay acción, no va a haber reacción. Si tú no te mueves, no va a haber algo que te venga y te diga, ah, espérate, aquí quédate. Claro, una de las herramientas muy fuertes y poderosas de la metafísica es la meditación. Y no es la meditación que muchos conocemos, ¿no? Como la meditación tibetana o la meditación. No, son las meditaciones guiadas por alguna persona que esté preparada para darte esas meditaciones y empiezas a trabajar precisamente para que
haya acción en tu vida. Esa es la diferencia con lo que es la metafísica y la meditación metafísica y la meditación trascendental o las meditaciones normalmente conocidas. Es decir, como dijimos anteriormente, la metafísica es una ciencia, tienes que estudiar, revisar, leer, porque de nada sirve que leas, estudies muchos libros si no haces nada por resolver la situación actual. Primero, primero lo que tienes que hacer es entiende, ¿sí? Primero se entiende, ¿sí? Y luego se comprende. Primero se entiende y luego se comprende, porque queremos nosotros comprender si no entiendes. Primero tenemos que entender y tenemos que comprender. Las herramientas de la metafísica te dicen, primero entiendes y luego comprendes, ¿sí? En ti, endes, o sea, es decir, que entre en ti y después comprendes que la puedes mencionar, ¿sí? Entonces, y segundo, si se comprenden y no se llevan a la práctica, es como terminar una carrera y no ejercerla. Así de sencillo. Es decir, ya viste tu situación, ya la entendiste con meditaciones, con decretos, con todas las herramientas de la metafísica y no haces nada, pues entonces, si no lo llevas a la práctica, es como si fuiste a estudiar un doctorado o una maestría o una carrera y estás haciendo otra cosa que no es de lo que estudiaste. Es decir, cuando solamente estudias y no ejecutas, es decir, si ya comprendiste y no haces nada, no lo llevas a la práctica, eres una persona con mucho conocimiento, pero no con sabiduría. El conocimiento no es sabiduría, porque yo te puedo explicar exactamente cómo se lleva a cabo la educación de los hijos. Miren, es que los hijos deben de educarse de esta manera, esta así y así. Y luego le preguntas al psicólogo, ¿tienes hijos? No, entonces no puedes hablar porque tienes puro conocimiento, necesitas tener acción, tener práctica para que se convierta en sabiduría, porque el conocimiento no es sabiduría, el conocimiento es como si tuvieras el CPU o la inteligencia artificial, es el conocimiento, pero no tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque solamente habla de lo que se está escribiendo. Y tercero, cuando ya lo entiendes, ya lo comprendes, se mejora la vida y se mejora tu destino. Muy bien. También dentro de la metafísica, nosotros hablamos acerca, no disculpando enfermo de la garganta desde hace días y no he podido, pero, pero no nos rajamos. Primero tenemos que entender que dentro de la metafísica está el poder de la palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto del poder de la palabra? Pues la metafísica estudia los efectos de la palabra hablada, es decir, lo que tú estás saliendo de tu boca. En metafísica sabemos que eso es vibración, ¿sí? Es decir, en la metafísica se estudia los efectos de la palabra hablada, cómo crearla, cómo establecer esos decretos cómo la utilizas. Y obviamente cómo ver resultados inmediatos. Muy bien. Y lo más importante de esto es dónde podemos utilizarlos. Permítame un segundo. Sí, si no, no voy a poder estar hablando. Muy bien. Como decíamos recién, esto del poder de la palabra, algo muy importante que no quisiera dejar de que se pasara, es que además de cuando ya sabes crearla, cómo utilizarla,
Y también tenemos que aprender cómo hacemos, cómo vemos los resultados inmediatos y dónde podemos utilizarlos. Eso es bien importante. Y la metafísica te da esa forma, ese formato, cómo hacerlo. Lo vamos a ver algo muy rapidito porque estas son cosas que pues se tienen que explicar con más tiempo. ¿Cómo es esto del poder de la palabra? Pues es muy sencillo. Váyanse ahorita a su niñez y escuchen algo de sus lecciones aprendidas, de que su mamá, su papá o una persona les dijo, no hagas eso, no lo hagas. Si andas en una barda, bájate porque te vas a caer. Esas palabras que nos dijeron, tarde que temprano, como son acuerdos y decretos que las personas adultas nos hacen ver a las personas más, pues cuando estás niño o adolescente, como hay acuerdos, esos acuerdos se cobran, ¿sí? Por decir, te decía, no te subas y al ratito te caías. Te vas a cortar, deja eso y te pasaba. Ese es el poder de la palabra, pero es el poder de la palabra porque las personas que tú le das su poder haces tú acuerdos con esas personas, intrínseca, inconscientemente, pero lo haces. Es decir, las personas que de alto rango para ti cuando eres un niño, pues son tu papá, tus tíos. Entonces tú les das a ellos la fuerza para poder modificar tu entendimiento. Es decir, tú le puedes decir, todo lo que me digas, lo voy a creer. Y si me dices, no te subas y me subo, estoy haciendo una negación a una orden de alguien que tiene un acuerdo conmigo o que yo tengo un acuerdo con él. Entonces, sucede lo contrario o sucede lo que él te está diciendo exactamente. Te vas a caer. No, no me caigo y te caes. Ese es el poder de la palabra, ¿sí? Es decir, tus padres te dicen que no hagas porque te va a pasar algo y te pasa. ¿Qué sucedía? Cuando haces lo que te dijeron, más bien cuando haces lo que no te dijeron, sucede lo que ellos te dijeron. Te vas a caer y te caes. Esa es la forma de que entendamos que el poder de la palabra es muy fuerte, es vibración. Pero aquí tenemos un secreto, el secreto es el acuerdo. Como ya adulto, ya puedes quitar esos acuerdos. Puedes quitar los acuerdos que ya te dieron. Por ejemplo, si hablamos de catolicismo, el grado más alto en el catolicismo es el ser papa. El papa hace unas bulas papales, es decir, hace unas leyes y ellos dicen, por ejemplo, que todos los masones están excomulgados, es decir, que todos los masones no van a ir al cielo. Pero imaginen, le dicen a usted un masón eso y el masón, pues claro, con el conocimiento y la sabiduría que aprenden en esos institutos, pues no se gancha con el acuerdo. Pero si alguien muy católico y le dicen que está excomulgado, a lo mejor entra en depresión. Así de fuerte es el poder de la palabra. Entonces, el poder de la palabra es una programación que nos sale a relucir de tiempo atrás. Es decir, cuando estás tú muy niño, que eres una persona que está absorbiendo todas las informaciones, todos los acuerdos, entre padres, hijos, tíos, familiares, abuelos. Entonces, cuando tú estás en esa programación de niño, pues cometes errores cuando estás adulto. Entonces, la metafísica te ayuda a eliminar precisamente toda esa programación. Hay forma de herramientas de quitamos la programación actual, pero primero tenemos que detectar dónde está esa programación en tu subconsciente. Porque esa información se le da directamente al subconsciente y el subconsciente no sabe de juegos, es una secretaria que te está archivando todo y te va a sacar las cosas que tú necesitas en ese momento. Si una persona dice, es que, ¿sabes qué? A mí no me gustan los lunes
Entonces, el subconsciente dice, ya a este señor no le gustan los lunes, llega un lunes y ya no le gusta ni el lunes ni el martes. ¿Por qué? Porque él mismo lo está trayendo en su subconsciente. Igual al revés. Ah, es que me encantan los viernes y los fines de semana. Entonces esa persona va a disfrutar todos sus fines de semana. ¿Por qué? Sí, Porque trae una programación en su subconsciente. ¿Sí? Así trabaja el poder de la palabra. Obviamente, esto, pues, para verlo en una hora, pues es imposible. Tenemos que irnos muy rápido, ¿sí? Y si alguna vez alguien te dijo, ya sea tu papá, tu mamá o alguien que tú le hayas dado ese acuerdo, que te digo no sirves para nada y te la creíste, entonces el subconsciente lo anota y dice, no sirvo para nada, ahí lo obtiene y lo anota. Cuando llega una acción que tú quieras hacer algo que valga la pena, te dice, hey, 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 tú no sirves para nada, acuérdate, no sirves para nada. ¿Y qué creen? No funcionas, fallas en ese momento, fallas en el momento crucial de las cosas, fallas el penal, no atinas no encestas correctamente, no pasas el examen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es por culpa de ninguno de ustedes, ni de tus papás, sino simplemente es la programación que tienes y eso tenemos que manejarlo y quitarlo, ¿verdad? Porque esos son acuerdos, como les decía, que se van haciendo conforme la autoridad o el poder de autoridad que tú le vas dando. Pero ya de adulto, la metafísica te dice que puedes cambiar eso, lo puedes cambiar porque ya no eres el niño indefenso que no sabía. Entonces la metafísica te va guiando en ese sentido. También, siguiendo en el poder de la palabra, es que tenemos que saber que el subconsciente, consciente y supraconsciente son estados de conciencia que tú debes de conocer en metafísica, porque sabemos que el subconsciente es una secretaria o secretario que está anotando y solamente, simple y sencillamente, anota lo que le dices y graban los hechos repetitivos y te los vuelve a mandar. Así es el subconsciente. Es decir, él archiva, codifica y anota lo que tú le estás diciendo y te lo graba. Y si lo haces repetidamente, pues se afirma más en el individuo, ¿sí? Tenemos que entender que el subconsciente no sabe de juegos. Sabemos que si tú dices no sirvo para nada, él va a seguir afirmándote eso. Entonces hay herramientas en la metafísica que te ayudan a cambiar todo ese sentido, ¿sí? Es decir, si aceptas tú la palabra de no sirve, la ejecuta. Si acepta la palabra no soy inteligente, la ejecuta. Si acepta la palabra que soy feo, fea, ridículo, ridículo, la ejecuta. Es un disco duro nada más. Es una computadora que está repitiendo una y otra vez esa orden que alguien le dio. Entonces, tenemos en metafísica, tenemos lo que sabemos es cómo borrar precisamente de ese disco duro las órdenes que no te convengan. Y funciona porque estás borrando y borrando cosas que no te funcionan. Y te has dado cuenta que si en tu trabajo dices, oye, siempre ando cambiando de trabajo muy seguido, ¿por qué? Es que a lo mejor es que no sirvo. Y no es que no sirvas, ahí está la programación. O es que sabes que se me hace bien difícil todo. Es que me dijeron que no era inteligente. Y entonces, con las herramientas de la metafísica, descubres eso, cómo borrar todas las programaciones negativas que te dieron, que te pusieron, que lo absorbiste, que lo recogiste, que lo escuchaste y lo tomaste. Esa es la forma, ¿sí? Entonces, esto del poder de la palabra, ¿qué tienes que hacer? Y vamos a hacerlo muy rapidito para que no se nos vaya de la mano, porque estoy hablando de cosas muy negativas para, para hablar cómo el poder de la palabra se puede revertir el poder negativo. Primero, lo primero es que darte cuenta de las palabras que estás escuchando, que estás hablando,
y cancelarlas. Muchas veces tienes que darte cuenta de lo que está pasando en tu vida. Si ahorita actualmente estás económicamente perdido, económicamente o estás queriendo estudiar una carrera y no la puedes sacar, o quieres tener un amor y no lo puedes tener, o quieres tener algún éxito financiero, un éxito en la vida y no lo puedes tener, entonces date cuenta, detente a ver qué está pasando. ¿Cuáles son los patrones repetitivos que estoy haciendo siempre en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? Y muchas veces te das cuenta que uno mismo se dice cosas negativas de uno mismo. Ah, estás haciendo un trabajo y lo haces mal y lo primero que dices, ah, cómo estoy tonto, por no decir otra cosa. Oh, cómo estoy X. Porque tú mismo te castigas de un error que cometiste y desde ahí te das cuenta, ay, espérame, ¿por qué me estoy diciendo? ¿Por qué me estoy diciendo así? Te escuchas diciéndote cosas que no te gustan, ¿sí? Y esto es tan sencillo como si escuchas algo que no te gusta y decir, lo cancelo. Así de fácil. Y claro, si hay algunas cosas que están hablando allá muy lejos y tú no quieres hacer nada, pues simplemente cierras el dedo índice y el dedo pulgar, lo juntas y cancelas toda información que te llegue negativa. Y así cuando ya te das cuenta, las cosas que sí te están gustando, no las cancelas y las cosas que no te gustan y que tú misma te dices o tú mismo te dices, lo cancelo. Así de sencillo, así de fácil es, porque cuando ya nos damos cuenta de lo que estamos escuchando, vamos a escuchar puras palabras que me agraden. Obviamente, no voy a estar diciendo palabras que no que me desagraden o que yo mismo me insulte. Mucha gente se insulta a sí misma. Y digo, yo era uno de ellos hace más de 40 años. Me insultaba cada rato. Me decía cosas desagradables de mí mismo. Es más, te ves en el espejo y hay cosas que tú misma dices, ah, es que no me gusta. No, pues que te guste a partir de lo que veas. Y vas transformando al subconsciente. Y muchas veces la percepción de las personas empieza a cambiar. Fíjense, y es real. Mucha gente se ve, su percepción es una persona guapísima o muy inteligente y le hicieron creer que no era inteligente o que estaba fea o que estaba feo. ¿Sí me explico? La percepción va cambiando y te vas viendo, ah, mira, no, qué bien me veo. Oh, qué bien estoy. ¿Sí me explico? Van cambiando porque tú vas cambiando tu percepción, porque la percepción de las otras personas no las puedes cambiar, pero la tuya sí. Y cuando tú la empiezas a cambiar con el poder de la palabra, empieza a cambiar tu vida. Empieza inclusive a verte diferente. Entonces, bien sencillo, veo cosas que no quiero, las cancelo. Y nomás con decir lo cancelo, con eso tiene. Es como decir un escape en la computadora o un delete en la computadora. Es borrar el programa. ¿Sí me siguen? Eso es bien sencillo. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Pues primero tenemos que cuidar lo que hablamos de nosotros mismos, de nosotras mismas, convertirnos en amigos míos. Porque el mayor enemigo o el peor enemigo es uno mismo. Uno mismo se autocondena, se autocritica. Es decir, haces que todo lo que tú hagas, lo hagas mal. Tú mismo. Lo primeritito es que ya no te lastimes diciéndote cosas negativas. O tienes que estar hablando de ti misma y convertirte en amiga misma. Es decir, conviértete en amigo tuyo o conviértete en un amigo de uno mismo, nosotros. Porque el mayor enemigo, nos cancelamos las cosas, nos boicoteamos. Es decir, queremos hacer cosas buenas y nos brincamos, algo hacemos. Claro que todo es inconsciente. Si fuera consciente, no lo hacíamos. Entonces, primero haz esto, hazte amigo tuyo.
primero. Y segundo, lo que decimos a los demás es tan importante como lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Por, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Porque lo que nosotros decimos a los demás es nuestro espejo. Y lo que le diga a los demás, me lo estoy diciendo a mí mismo, a mí misma. Porque como todos saben, si tú ves a alguien que no te cae bien, es que algo trae que a ti te lo está reflejando. Y tú, así de sencillo, así de fácil, lo que tú le digas a esa persona es como si le estuvieras hablando al espejo. Entonces ya te tienes que detener y decir, hey, 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 hey. Tampoco puedo decirle cosas a alguien porque sé que es mi reflejo. Chéquense y verán que hay gente que te cae mal por X, pero descubres que hace cosas que tú quisieras hacer y no haces, o que hace cosas que dices tú, no, no, yo nunca lo haría. Y en ejemplos que aquí que me ha pasado en muchos talleres y que he dado, me dice, a ver, Carlos, espérame, a mí esa persona es una ratera o un ratero. Y eso, yo nunca he sido un ladrón. Y le digo, ¿seguro? Porque creemos que ladrón es por puro dinero, pero como ladrón, no has sacado, no le has robado a alguien una caricia, no le has robado eso acaso. Ten cuidado porque el ladrón no nada más simple y sencillamente vemos como dinero. A alguien le estás robando el corazón y no te das cuenta que le estás dañando a alguien. Eso es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. Cosas que nos reflejen que aunque digamos nosotros, no, 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 espérame, Carlos, esa persona es una persona bien nefasta cuando has sido nefasto tú en otras cosas. No, es que es una nefasta con los animales y a lo mejor tú eres nefasto con los seres humanos y no te has dado cuenta. Eso es el reflejo que tenemos que entender. Entonces, todo lo que tú digas de ti y de los demás es algo que tenemos que poner mucho, mucho cuidado porque tenemos que entender que esa persona que tú le estás diciendo eres tú misma o eres tú mismo, ¿sí? Y también, como sabemos esto del karma, de acción y reacción, todo lo que tú digas tarde que temprano regresa elevado con una frecuencia más fuerte y tarde que temprano también te va a pegar a ti. Y tercero, tienes que poner más atención a lo que escuchas. Ya lo que hablas a ti mismo, a ti misma, lo que hablas a los demás, y ahora poner atención en qué estás oyendo. Porque muchas veces vamos en el supermercado y te dicen, uy, qué caro está todo. Y tú dices, sí, está muy caro. Tú le estás dando un mensaje al universo y el universo no sabe de juego. Ah, entonces está caro. Bueno, te lo vamos a hacer caro para que lo sientas. Entonces va a venir la carestía por otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que escuches. Sí, me explico. Oh, hay mucha violencia y luego después te quejas porque hay cosas violentas en tu vida. Porque uno mismo provoca y sigue, no pone atención en lo que uno escucha. Estamos siendo programados siempre, pero el programador se tiene que detener a ser programador mismo, no programador de los demás. Eso es muy importante porque cambia el sentido de tu vida. Ya no eres el que se mueve con las razas, sino mueves. Ya no te vas con todo el flujo, sino que ya estás entendiendo qué flujo vas a tomar. No, no te vas a ir con la corriente, ¿sí? Esos son, obviamente, a muy grosso modo, para que lo entendamos. Pero también tenemos que entender que todas las palabras y todos los pensamientos son vibraciones. Es decir, todo vibra, todo vibra. Y si ustedes quieren hacer un ejercicio después, se toman en el pecho la mano, la abren y hagan y digan una palabra, deletren las vocales, A, E, I, O. U. Primero la A y la E, y van a ver cómo vibra su caja torácica. Pues esa vibración sale. Es decir, todo lo que pensamos tenemos una rata vibratoria. Si tú estás hablando cosas positivas,
tu rata vibratoria va a estar alta. Pero si tú esas mismas palabras dices palabras soezas, palabras denigrantes, palabras degradadas, también vas a sacar esa vibración. Y esa vibración, tarde que temprano, todo regresa a nosotros. Todo. Acuérdense, usted es un programador metafísico. Toda la programación que usted haga, si usted hace un programa bueno de vida, va a tener un juego de vida perfecto. Pero si usted hace una programación con los pies y hablando y deshaciendo y denigrando a mucha gente, pues va a tener obviamente el resultado. Porque muchas veces queremos estar soltando espinas y querer recibir rosas. Pues claro que no, porque tú estás mandando esa vibración y estás recogiendo lo que estás mandando, elevada a una n potencia, ¿no? Bueno, entonces esa vibración, y más cuando la diriges a una persona u otra, pues más, ¿no? Más te regresa. Bueno, el poder de la palabra y el poder del pensamiento son muy grandes. Obviamente la metafísica te dice que tú tienes que saber cuándo y cómo pensar, cuándo cómo y cuándo hablar para saber que cada palabra que digas, cada palabra que expreses sea una palabra de aliento positiva, porque recuerdas que eres un gran programador metafísico. Entonces, solo tenemos que tener cuidado porque cuando uno se da cuenta del poder que se tiene con el poder de la palabra, empiezas a cambiar todo tu entorno y puede también a actuar de cosas bien negativas, pero tenemos que recordar que todo regresa a 7 veces 7. Eso es algo muy importante en la metafísica, que si queremos buscar esa gran iniciación dentro de nosotros es encontrar la divinidad en otros y la divinidad en mí, que ese es el punto más, más completo o más buscado por un metafísico, es buscar la divinidad en otro y buscar la divinidad en mí. Y con eso, si todos tuviéramos esa misma vibración, el mundo, el planeta cambia. Porque la vibración que tú estás enviando y la que estás recibiendo es otra vibración. Pero imagínese, usted ve la política, la empresa, las personas, todo lo que está pasando y si no haces tú nada para compensar esa negatividad, pues el mundo va vibrando de una forma diferente. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a quedar para estudiar el poder del pensamiento. Lo vamos a dejar aquí. Ya son las 7:48 y voy a dejar unos minutos para si hay preguntas y lo hacemos con respuestas. Voy a dejar de compartir.